Hay que recordar que Rafael trajo un tema de los curanderos la semana pasada y eso se quedó en candela y vamos a retomar de nuevo el asunto. Sí, primero buenas tardes. Buenas tardes. Antes yo quiero decir algo, y es que en primer lugar la medicina como tal, antes no existía la palabra enfermedad, lo que existía era la palabra pestes o demonios. Entonces por eso a una pandemia como la fiebre negra o amarilla le llamaron la peste bubónica, por ejemplo. Sí. Entonces los que primero empezaron a trabajar el tema de curar a la gente eran quienes lo hacían a través de cuestiones naturales. La medicina va a ser después, sobre todo con Hipócrates. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque la palabra curandero realmente lo que significa es el que cura. Por ejemplo, ya yo lo dije aquí en una ocasión en el programa, la palabra esta, la expresión de que a ese no lo salva ni el médico chino, es justamente porque en China había los chinos que llegaron a Cuba, conocidos como los chinos culíes, se dedicaron a la medicina, pero la medicina que ellos practicaban era una medicina a través de hierbas, era algo natural, no era. Entonces, siempre bueno el orgánico. Sí, había un chino llamado Chimbombia, que era el tipo a quien le mandaban a todo el que no estaba para salvarse. Hago esta introducción, reitero, porque por ejemplo, la semana pasada quedó en el tintero la diferencia entre lo que era el hechicero y lo que era el curandero, que no es lo mismo, porque el curandero lo que hace es curar, está para las enfermedades, que lo hace a través de hierbas, de botellas, cosas naturales. El hechicero es ya el que está para hacer lo que le llaman la magia negra, sí, porque hay una magia negra y una magia blanca. Ay, sí. La magia blanca es la que vamos todo el mundo, que esa nos encanta. Yo nunca he ido a un espectáculo de magia, pero tengo que ir un día de esto, donde vea eso. Pero la magia negra, el hechicero es el tipo que está, que si para amarrarte a fulano, que si le pone etcétera, etcétera. Entonces, eso no es el curandero. Y como ya la semana pasada, mi querido amigo Virgilio, que es un ex curandero, un curandero retirado, porque se dedicó al derecho. Entonces, ahí él empezó a decir una serie de cosas de cómo se curaban y todo eso. Y entonces ahí, ahora retome usted a partir de ahí, porque la gente empezó a llamar, empezó a preguntar, empezó a opinar al respecto. Entonces ahora usted continúa de ahí para adelante, que es el que sabe de... Exactamente. Sí. Buenas noches, Jochi Santos. Querido, ¿todo bien? Bien, gracias. Y el equipo también que nos acompaña aquí. Gracias. Jochi, este programa tuyo es tan escuchado. Yo soy abogado hace 35 años y la gente me conoce como abogado. Pero después de venir aquí al programa, ahora quiere que yo ponga ya en la oficina mía, que ponga como un despacho para atender a la gente. Ay, Dios. Y entonces me queda bien. Oye, ¿por qué? Pues yo soy de los últimos, de la promoción última de la UAS, que fuimos los doctores en Derecho. Y como yo soy doctor, que soy curandero doctor. Bueno, mira, Jochi, después que estuve aquí en el programa, me ha llamado muchas personas que desconocían que yo tenía algunos conocimientos sobre eso. Ya yo dije que era ayudante de mi papá. Exactamente, que tu papá era curandero. Y que mi papá era curandero, exactamente. Que allá había otro, porque es de ese bico. Entonces había otro señor que era curandero. Esa era la competencia. Exacto. Y él se iba a los campos de ese bico. Dije que era médico. Él se hacía llamar, yo soy el doctor Dilas, decía él. Es papito. Exacto, especialista en ciencias ocultas. Era como él se vendía. Yo quería disentir de mi querido amigo Rafael, porque ciertamente hay curanderos per se que solamente aplican los conocimientos empíricos de la medicina natural. Ese es un tipo de curandero. Ahora, hay curanderos que quieren estar en los dos lados, que son curanderos y a la vez son hechiceros. Entonces, eso resuelven el problema con la medicina natural y también hacen su despojo, ¿no? También aplican también los conocimientos de la hechicería. Hay personas que van donde esos curanderos si tienen problemas de salud, pero también van donde esos curanderos a veces es un problema de la suerte, por ejemplo. A veces hay, oye, Jochi,
Hay personas que van de curandero porque quieren conseguirse una mujer. Sí. Entonces, ese brujo ya es un curandero brujo, vamos a llamarle así, que tiene conocimiento de las dos cosas. Entonces, le prepara alguna... una botella, una cosa. No, lo que le prepara es... Unos baños. Unos baños. Porque tú sabes, Diana. Sí, no, y porque entonces, he oído. y unas aguas de diferentes colores, unos polvos. Agua Florida. Agua Florida. Agua Florida. Sí, de que, por ejemplo, unos polvos que le hacen que la mujer se asfixie. Ay, mi Y madre. esas cosas. Entonces, No, a esas polvo. personas. Sí, Pero polvo, sí. Polvo ¿Pero qué tipo de polvo? Porque hay polvo de la buena suerte. Ay, sí, da buena suerte. De la buena suerte, porque también el brujo te cambia la suerte. Oh. Y hay también brujos que son numerólogos. Sí. Que Hay hacen- polvo bueno y hacen polvo malo, me competencia con imagino. el maestro Casablanca. Tú sabes que una vez yo fui donde un brujo. Empezó mantequilla. Así fue que mantequilla. Mantequilla. Pero quiero decirte una cosa, Ochi. El curandero per se tiene una especie como de juramento hipocrático. ¿Por qué? En el caso de mi papá, allá la persona iba a buscar salud. No, mi papá no era brujo. No conocía ese tipo de cosas. Esto que yo sé algo de hechicería es porque me he dedicado a estudiar, como soy abogado, algunas materias que tienen que ver con eso, con la hechicería. Y entonces mi papá, cuando las personas iban allá enfermos, la preocupación que mi papá ponía para curar a esa persona. Y esa persona se sentía tan bien atendido que muchas veces llevaba regalos cuando ya mi papá lo curaba. Era curarlo en base a conocimiento de las plantas, era conocimiento de la botella, de algunas pociones, de brebajes y esas cosas. Y la gente se sentía bien porque encontraban allá en mi casa su salud. Sí. Eso hizo que mi papá tuviera mucho reconocimiento, pero una vez mi papá cayó preso. ¿Por qué? Resulta que hay un tema que es muy conocido y Rafael creo que puede ampliar más ese asunto, pero ahí en Monteplata, en Rincón Claro, Sí. hubo una oportunidad que decía que había una chiva blanca. De Don José. Sí, no. Esta es una chiva. Esta es otra chiva. Había una chiva blanca que la persona que la veía se moría. Ay. Y hubo mucha muerte. Entonces, en mi casa iba personas a buscar remedio de lo que papá hacía. Y una persona que llevaba para varios pacientes, lo agarraron preso en la policía y le dijeron, ¿qué es eso que usted lleva ahí? Dijo, son unos medicamentos. ¿De dónde usted viene? ¿De Francisco Peralta? Y fue lo que empezó a papá. Porque entendía que la gente que se estaba muriendo era porque papá le estaba dando esa medicina. ¿Y sabe lo que era? Cuando se descubrió a fondo qué era lo que pasaba. No era ninguna chiva blanca, nada. Lo que pasa es que era un campo cañero y las avionetas las fumigaban con paratión. Y entonces la persona se iba envenenando lentamente. Y creían que era que mi papá, en vez de curar, estaba haciendo ese daño. Pero después las cosas volvieron a su normalidad y papá siguió curando. Qué bien. Yo quisiera, Ochi, de algunas cosas, y respeto mucho la medicina científica. Esto que yo digo, que voy a decir, yo no quiero que la persona quizá lo usen sin el consentimiento de su médico de cabecera. Pero hay muchas cosas que aún la medicina ha avanzado. O sea, yo creo que ya la medicina está en el tope de las cosas que ya se curan. O sea, y los trasplantes, las operaciones. Sí, de todo. De todo. Pero todavía siguen algunas cosas. Por ejemplo, el mal de ojo. ¿Por qué la gente sigue visitando un curandero? Precisamente por esas cosas, porque la medicina científica como que no tiene respuesta efectiva para este tipo de cosas. Por ejemplo, el pecho apretado. El pecho apretado, sí. Que es muy famoso. Sí, la papera. Papera. Sí. Yo he tenido que visitar médicos y yo voy, por ejemplo, con una dolencia. Por ejemplo, yo soy diabético. Bueno, pues el médico me dice a mí, bueno, mire, usted va a usar esto, hágase estos análisis y estas cosas. Pero yo no puedo ir con la papera a un médico y decir, mire, yo tengo la papera. O mire, por ejemplo, yo sufro del padrejón. Ay, Dios, ¿cuál es el padrejón? No voy a preguntar. ¿Qué hacían, por ejemplo, cuando una gente tenía el pecho apretado? El pecho apretado no era más que la persona tenía dificultades para respirar, pero era como una especie de gripe. ¿Pero con qué se lo quitaban? Bueno, allá hacían, en mi casa, mi papá preparaba
una botella Porque hay que su una- principal componente era la miel de abeja. La miel de abeja. Entonces le ponía a esa botella cebollín. Cebollín, Ay, sí, ay, sí, cebollín. ay, sí, ay, sí. El cebollín era muy usado. Muy Sí, usado. sí, sí. Y entonces también buscaban esto que se hace en ensalada, ¿cómo que se llama? Rábano. El berro. Ah, el berro, sí, berro. El berro. Berro. Y Pero de hacían, cualquier raza, el perro. No, berro, el Ah, ok, berro. ok. Qué Y berro, el qué berro, sí. berro, que no. Y también como sí. Entonces hacían esa botella y entonces la gente empezaba a expulsar todo ese catarro amarillo que tenía Sí. en el pecho, porque había personas que tosían y le decían, mira, búscate un pecho de jaiba. Sí. Sí. Y por ejemplo, cuando un niño hermoso que nacía bien gordito y cosas, entonces le decían, mire, tenga cuidado, porque hay una situación. No solamente la bruja es la femenina del brujo, no, Ajá. es un asunto diferente, porque la bruja en los campos se entiende como esta señora mayor, ya que sin dientes, ¿no? Y con el pelo despeinada, que vuela Ay, mi madre. en una escoba Ujú. y que se chupa a los muchachitos de noche. Sí. Entonces le decía, mira, ese muchacho hay que santiguarlo y ponerle un azabache para que esa bruja no se lo chupe. Y entonces, oye, le hacían creer tanto esas cosas a uno, que le decían que la única forma de agarrar a la bruja, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? Hay una, Poniéndole sal. hay una semillita de mostaza. Que tú la regabas en el patio y que ya parecía recoger la semillita. No, de pero mostaza. también se le ponían Y con sal la sal, sal. en Le ponía el caer. zinc de la casa Exactamente. o poner una escoba para arriba con 3 granos de sal encima Sí, de la Señor. escoba. Por ejemplo. Entonces ahí la bruja se quedaba pegada. De ¿Y qué fue? ¿La quitaron la bruja? Porque yo hace mucho no veo. Lo que pasa No, es porque que acuérdate que es un tema cultural. cultural. Sí. Y Y yo creo ya que la sociedad ha hemos avanzado mucho. mucho. Pero hemos eso de que avanzado mucho. desde el mal de ojo, pero oye, ¿cómo era que lo identificaban? Era que acostaban el niño, había como que arriba, y que Ajá. si tenía un pie más largo que otro, le hicieron mal de ojo. Diantrele, Pero ay, todo el mundo Dios tiene un pie más largo que mío, otro. sí. Exactamente. Pero, Ah, pero- por ejemplo, le si hicieron tú mal a vas, otro, si tú vas donde el médico, ahora con la medicina, los avances de la medicina, y tú le dices, mire, doctor, yo tengo una seca. Sí. Madre, ¿qué es eso? Una seca, el médico no lo va a entender así. Es una información aquí Del ganglio de la de ingle. los ganglios de la ingle. Ajá, exacto. Pero el curandero te atendía esa dolencia. Sí. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que sí hemos avanzado, o sea, los trasplantes de los órganos, los medicamentos que se han estado descubriendo para muchas enfermedades catastróficas, pero yo creo que también ese avance en la medicina ha ido haciendo desaparecer a esos curanderos. ¿Tú sabes que desapareció también el golondrino? El golondrino. Bueno, Oye, pero yo golondrino. conocí una señora que ella tenía una erisipela, que le decimos disipela, y esa mujer tenía años con esa pierna que no encontraba que se había ido muchísimos médicos. Y hubo un médico que le dijo un día, doña, mire, yo le voy a ser honesto a usted, hay cosas que no la curan los médicos. ¿Cómo? Oye, Le dijo, ¿cómo? Sí. Y tuvo que ir donde un señor en San Francisco de Macorís que ensalmaba la disipela. Y esa se la curó. pero ¿cómo es la disipela? ¿Cuál es esa? Eso es, por ejemplo, una disipela te puede salir. Por lo general, yo veo más que le salen la pierna a la gente. ¿Pero qué es, una es mancha? como una inflamación, no, Ah, es una una inflamación inflamación. en la que la pierna, un dolor grandísimo, se te inflama y todo eso. Y entonces parece ser que no es tan fácil de curar. Entonces, Profesor. ahí se mezcla un poco el tema de lo mágico religioso con lo propiamente de la medicina. Profesor. Pero sí le dijo a ese médico, doña, mire, hay cosas que no la curan los médicos. Sí, oiga, profesor. Sí. El problema más grave de la disipela era que se tenía la creencia de que si la disipela te cubría completamente el pie y tú te ibas a morir. Ujú. Entonces, cuando ya estaba muy avanzada, la gente decía, mire, tenga que poner atención a eso, porque ya le está cruzando al otro pie. Sí. O sea, eran muchas creencias. O sea, que si eran- le cruzaba del pie al otro pie. al otro pie. Igual exactamente. como la culebrilla, que decían que si le rodeaba la cintura completamente, que la persona exactamente se Se moría. moría también, exactamente, Sí. exactamente. Ay, Dios mío. Pero yo creo que también ahora mismo las universidades están formando muchos médicos, buenos médicos. Sí. Y entonces ahora lo que se está peleando es porque no hay plazas, ¿no? Para tantos médicos. Y aquel tiempo era diferente, Diferente, Jochi. que no- Era que no había médicos. no había médicos. Entonces, Para ¿quiénes tanta plata. iban a sustituir
esos médicos? Bueno, los curanderos. Entonces, yo creo que el desgaste de que ya no hayan tantos curanderos es porque hay muchos médicos. Pero Ahí está. también todavía hay gente que cree en los curanderos y que sigue visitando los curanderos, independientemente de ir a los médicos. Es cierto. Aquí hay campos muy lejanos donde hay una unidad de atención primaria o lo que le llaman una policlínica en algo muy rural, donde el médico va una vez a la semana o quizás cada 15 días. Y en esa comunidad los curanderos siguen teniendo también igual presencia todavía al día de hoy. Y lo que tiene que ver todavía, temas como la gripe, un ejemplo, la gente lo cura con té, Sí, con té. generalmente, y sigue todavía utilizando todo ese tipo de cosas. Jochi, yo soy católico, apostólico y nací en Sabico. No es romano. No es romano. Pero yo quería a los oyentes que escucharan esto. Mateo 8:16 dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Esa es la palabra de Dios Sí. que está escrita en la Biblia. O sea que yo creo que el primer curandero fue Jesucristo. Y yo creo que de ahí, desde la era cristiana, viene esa costumbre de imitar al maestro. Porque, oye, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Sí, pero lo que pasa es que volvemos a lo que yo decía al inicio. Anteriormente, cualquier tipo de enfermedad o dolencia era demonio que decía que se tenía. Sí, exactamente. Entonces, el concepto de enfermedad no existía. Y el tema de los curanderos viene todavía antes de la era cristiana. Porque, por ejemplo, tú tienes en Grecia, que era mucho antes de la era cristiana, gente que curaba justamente con hierbas y cosas por el estilo. Quien va después a tratar de empezar a hacer cosas diferentes, Hipócrates. Por eso lo van a llamar el padre de la medicina. Pero tú te vas a la peste bubónica y tú te vas a encontrar que la manera en cómo la curaban era poniéndola, la gente se ponía de que una máscara para poder distraer a la pandemia, distraer a la peste. Entonces esa máscara tenía como un pico que le salía y en ese pico entonces tenía unas flores que tenían unos olores y cosas por el estilo. O sea, ese elemento siempre ha existido en todas las culturas. Yo quiero, Jochi, dejarle a los radioyentes a algunas hierbas y algunas cosas que mi papá hacía que le pueden servir mucho a cosas pequeñas que tal vez no tengan que. Por ejemplo, hay una hierba que se llama Juana la Blanca, Anamú. Sí, por ahora identificar la Juana la Blanca, porque eso hace. Todavía existe la Juana la Blanca. Existe, sí, claro. Sí, hay personas que tienen que ser campesinos para que conozcan. Juana la Blanca, eso es una hierba que nace así en los campos. Silvestre. Pero por ejemplo está el guausí. El guausí. El guausí echa como si fuera una yuquita abajo. Sí. El anamú. Anamú, muy famoso. El anamú se usaba mucho, sobre todo si tú te sí. hacías una herida también, de que para que no te diera tétanos. El anamú con el gas, se lo ponían a la gente y con tabaco. Sí, el pegapalo. Pegapalo. Eso era una bebida. Sí. No, el pegapalo es una hierba. Ah, ok. Que es una hierba que se queda pegada o sea, ella se nutre, es una hierba como que le llaman parasitaria, ¿no? Y entonces también está el maguey. El maguey. Sí, ese sí. Hay algo que también lo utilizan para hacer maví, que es el timacle. Hay una hierba que se llama timacle. El marabelí. El jengibre. El marabalí también hacen escoba con eso. Escoba también, sí. El palo de Brasil. La albahaca. Y el anís. De esas cosas era que mi papá preparaba esas botellas que tenían tan buenos resultados. Wow. Increíble. Gracias, mi querido. Gracias, Rafael, por estar aquí, traernos al amigo César, ¿verdad? Virgilio. Virgilio La gente Peralta. que me sigue en Instagram, @aprendo con Rafael. Y voy a hacerte es una anécdota que aunque es un chiste, pero es real. En un lugar llamado Frías de Don Juan, había un curandero llamado Ñoñín, que tú lo conoces. Ñoñín. Era otra competencia. Sí. Ñoñín le llevaban la orina de la persona y él miraba la orina y a partir de eso él diagnosticaba. Esa persona tiene esto y esto y esto. Sin haber estudiado medicina ni nada, algo empírico.
Y hubo unos tipos en un batey llamado Los Guineos que vieron a un burro orinando y cogieron un potecito de compota y cogieron un poco de orina de ese y se la llevan a Ñoñín. Ñoñín, mire, nosotros le traímos esta orina porque esa persona está muy mal y no ha podido venir. Cuando él la mira, dice, ¿y no lo pueden traer? No, es que no lo pueden ni mover. Eso, pero está mal esa persona. Pero no pueden ni siquiera en una parihuela ni nada por el estilo. No, Ñoñín, que no se puede ni mover. No, yo veo que sí, que está mal este hombre. Oh, pero ven acá. Y entonces le dice, pero díganos qué es lo que tiene. Y dice, yo no sé qué es lo que tiene, pero cuando un hombre está orinando como un burro, es porque la cosa no está bien. Tú sabes, profesor. El mismo golpe. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.